Wilson, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días también a Janet, que está por vía Zoom. Yo creo que es una ridiculez lo que están diciendo. Francamente es una ridiculez. Ayer había un comunicado que decía golpe blando. No sé la verdad cuáles serán los contornos de ese golpe blando, porque golpe es golpe, ¿no? Entonces igual duele. Ese término fue acuñado y ya se utilizó en el pasado. Sí, Usted recuerda, ¿no? Sí, pero aquí no sé ni por qué hablan de golpe blando. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que hay una decisión judicial tomada por un juez competente en materia constitucional. Hay una situación que la Asamblea ha forzado, primero intentando destituir a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para posicionar intereses. Casualmente, la sobrina del legislador Almeida, que es el que hace estos comentarios, forma parte del Consejo de Participación. Sofía Almeida. Sofía Almeida, por lo tanto, es presumible pensar que existe ahí un vínculo especial de orden afectivo que le hace decir esas cosas porque quisiera que sea ella la que dirige el Consejo de Participación, pero eso en buen romance y en derecho se llama conflicto de interés. Por lo tanto, puede ser que él no esté siendo demasiado objetivo al momento de hacer sus alegaciones. Lo cierto es que en esas decisiones que tomaron respecto de los 4 fueron anuladas por un juez, y no porque le dio la gana, sino porque ellos no habían observado el debido proceso. Las mismas normas de la ley orgánica de la función legislativa que ellos supuestamente tienen que respetar se pasaron en los plazos y se llevaron a cabo un proceso irregular, y obviamente salió una resolución irregular. Todo eso ha sido anulado. Ellos están en sus puestos de nuevo. En teoría, para eso es el Estado de Derecho, para que los excesos de una función sean controlados por otra función. Pero cuando todo el mundo se quiere exceder, pues la cosa es difícil, ¿no? Y en este caso, pues entiendo yo que están insatisfechos porque la otra resolución judicial respecto del otro aspirante a superintendente de bancos ya fue ratificada por el juez en instancia definitiva. Entonces esa es una situación que ya se encuentra en firme. Y nosotros lo que hemos hecho es constatar este estado de cosas. Usted lo advierte, ¿no? Que no es bueno para la República, que evidencia un conflicto entre el legislativo y en este caso la función judicial. Y lo que hemos dicho es que nosotros vamos a estar a la expectativa de lo que se resuelve entre esas dos funciones. Ahora, que de ahí ellos pongan el grito al cielo y se rasguen las vestiduras y digan que se va a acabar el mundo en 3 días, pues también entendemos que es un poco la manera de hacer política en la Asamblea, de tratar de alertar. Pues me parece que solamente le faltaba alertar a Mickey Mouse de toda la lista que pusieron de instituciones ahí en el pseudo comunicado que circuló el día de ayer. Pero bueno, en todo caso, así es nuestra política. Nosotros hemos mantenido una línea muy definida en términos de respetar el Estado de Derecho, respetar la separación de funciones, de tomar nota de las decisiones de juez competente en materia constitucional, de observar las irregularidades que ocasionalmente incurre la Asamblea Nacional y alertar de esto a la ciudadanía, porque al fin y al cabo a nosotros lo que nos interesa es poder gobernar, pero de acuerdo a la Constitución, y lo mismo debe hacer la función legislativa en su ámbito de funciones. Ahora, no abona... Ministro. Janet, sigue, continúa. Ministro, sí, pero buenos días primero, y pues cosas importantes se quedan en el camino por toda esta bronca política que hay. 2 comentarios, ministro. Primero, sí, todas las cosas que se quedan digamos, en el tintero, empezando por la posición de una autoridad de control que se necesita que entre ya en funciones como es el superintendente de bancos, y por otro lado, las normativas en torno a la seguridad que estaban pendientes y que también las postergaron. Entonces, quisiera su comentario en torno a ello. ¿Cómo quedamos los ciudadanos? ¿Cómo quedamos, digamos, en qué iba a ayudar, por ejemplo, esas reformas en el tema de seguridad que estaban pendientes y que ya las postergaron para luego de la vacancia judicial? Y por otro lado, ministro, hace un momento hablamos con Pedro Donoso y también, pues, en una crítica constructiva, digo yo, hace falta todavía hacer mucha más gestión política. Todavía ese sigue siendo una debilidad del gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Janet, buenos días nuevamente. Yo creo que siempre se necesita más gestión política. Lo que sucede es que hay que hacerla con actores que sean serios, que sean confiables, que sean claros, que tengan ideas transparentes. Mire lo que sucede el día domingo. Mientras el presidente de la República viajaba a los Estados Unidos para celebrar una serie de convenios y generar una serie de recursos en favor del Ecuador y de todos los ecuatorianos, y se fue en la mañana, dejando de lado otras actividades lúdicas que podía haberlas disfrutado, la Asamblea no se reunía, no daba quórum para tratar
las medidas, el orden del día que estaba programado ese día, que casualmente involucraba una serie de proyectos en materia de seguridad, como usted bien anota, y luego hay un legislador que sale y dice, no, el problema es que no había cómo porque ese era el día de la final del Mundial, ¿no? Entonces, ahí las cosas se complican un poco porque pareciera que el orden de las prioridades está un poco trastocado. Por supuesto que a todos nos gusta distraernos de vez en cuando y disfrutar de actividades de vez en cuando, pero en la función pública el tiempo, las cosas no son para mañana, las cosas son para hoy y para ayer, porque las carencias son tantas, las necesidades son tantas, los problemas son inmediatos, que uno tiene que siempre abocar y versarse sobre lo urgente, por encima inclusive de lo importante. Y el domingo, pues, mientras el Ejecutivo estaba viajando a los Estados Unidos para tomar una serie de decisiones beneficiosas para el país, la Asamblea, que estaba aquí y que inclusive podía, yo no sé si hasta sesionar por Zoom, aunque no se estaba habilitada esa opción, simplemente no fue. No dieron quórum, ni para el tema en seguridad, ni para el tema de la posesión del nuevo superintendente de bancos designado por el Consejo de Participación horas más tarde. Entonces eso manda un muy mal mensaje a la ciudadanía por parte de la Asamblea, los hace sujetos a muchos cuestionamientos y nosotros que somos la función ejecutiva, lo que esperamos no es que nos aplaudan, ni tampoco que digan que todo lo que hacemos es hermoso, pero por lo menos que colaboren, al menos en las cosas que son importantes, como por ejemplo los proyectos en materia de seguridad. Sí, ministro. Bueno, en este momento, y ya entrando en materia, pues necesitamos pues tener claridad sobre las prioridades que también tiene que tener el gobierno. Y ahí también vemos, no sé, no podría decir una falta de acción, pero sí una falta como de organización. Y esto también va en torno a una visión y una crítica constructiva, ministro, pero no vemos también esta prioridad y esta fuerza que se le tiene que dar en este momento a la consulta popular, sobre todo por el entorno político que usted ya claramente ha descrito, más una situación del gobierno que no es la mejor en este momento en cuanto a la calificación de la población. ¿Cómo vender y cómo va esa idea de vender la consulta popular para poder tener unos resultados positivos? La consulta popular tiene su vida propia, porque no nos olvidemos que no fueron preguntas que nosotros simplemente se nos ocurrió en la cabecita, no es que como ha sucedido en el pasado, aprovechamos esa potestad que tiene el presidente de la República para enviar una consulta ciudadana para preguntar sobre gallos o sobre perros o sobre toros o sobre casinos, sino que lo hicimos para preguntar las cosas que realmente le importan a la ciudadanía. Seguridad, institucionalidad, ambiente. ¿Quién puede negar que pronunciarse sobre el reforzamiento de las fuentes hídricas es importante? ¿Quién puede negar que pronunciarse sobre la regularización de partidos políticos es importante? ¿Quién puede negar que pronunciarse sobre la mejora de la calidad de nuestra democracia, reduciendo, si es el caso, los asambleístas es importante? ¿Quién puede negar que el mecanismo de extradición para combatir el crimen organizado transnacional es importante? O el perfeccionamiento de los mecanismos de designación de autoridades, que es lo que hace hoy el Consejo de Participación Ciudadana. Ninguna fue pregunta sorpresa. Todas eran preguntas que habían estado dentro del debate durante mucho tiempo y que la ciudadanía conoce muy bien y que inclusive ya ha tomado posición sobre muchas de ellas, unas más, otras menos. Entonces, no quiero decir que la presencia del gobierno impulsando la consulta llega a ser hasta en determinado momento un poco superflua, porque la ciudadanía sabe perfectamente de lo que estamos hablando, sino que nuestra labor, más que promotores de la consulta, es la de poner a disposición de la ciudadanía esos elementos. Y lo hemos venido haciendo. Lo hemos venido haciendo a través de diferentes instancias, lo hemos venido haciendo a través de foros en universidades. No hemos hecho campaña como tal, no hemos hecho proselitismo como tal. Primero porque, como ya señalé, se trata de una consulta con un cariz absolutamente ciudadano. Y segundo, nos parece que la palabra aquí no debe ser proselitismo, sino más bien dar a conocer esas preguntas para que la ciudadanía en última instancia se pronuncie, y estamos seguros que lo va a hacer. Ministro, pero el presidente se encarga de apagar las luces de la consulta, y permítame que le diga esto, porque ayer, en el marco de una visita tan importante en donde podía destacarse una cantidad de logros que se ha alcanzado, y ese es el análisis, y en vez de posicionar contenidos de la consulta que tienen relación incluso con la seguridad y el trabajo de esta coordinación con Estados Unidos, pone en escena la posibilidad de una reelección inmediata en el 2025,
opacando todo lo demás, consulta y logros de un viaje tan interesante como el que estás llevando a cabo con los resultados evidentes. Claro, lo que pasa es que son entrevistas que también preguntan de todo, ¿no? Hay siempre mucha versatilidad en las entrevistas, sobre todo cuando uno va a territorio extranjero, le preguntan de una cosa, le preguntan de otra. Y pues al final del día la palabra presidencial es una palabra muy fuerte, entonces seguramente él se explayó sobre una serie de temas, pero al haberse pronunciado sobre la posibilidad de llevar a cabo la reelección, entonces pues como usted bien dice, eso opaca el resto de preguntas, pero para nosotros la consulta es importante, la consulta forma parte de una serie de objetivos que tenemos como gobierno. Debió más bien haber posicionado, por ejemplo, el tema de la extradición ahí, pero siempre, en esta relación en cuanto a la seguridad. Sí. Y ahora los titulares a nivel nacional e internacional son aquellos de que va a optar por una reelección en el 2025. Bueno, me parece un buen titular también. Yo creo que los procesos políticos tienen que tener una continuidad, tienen que reforzarse en el tiempo y dentro de ese esquema me parece que está bien, pero eso no desnaturaliza que hay otros temas que también son importantes, como el de la consulta ciudadana, que por supuesto que tiene importancia para nosotros. Tal vez en ese foro internacional le preguntaron sobre ese tema o hubo más incidencia para hablar sobre ese tema, pero eso de ninguna manera quiere decir que la consulta pasa a un segundo momento. Para nosotros es importante, estamos apenas a un mes y medio de que el pueblo ecuatoriano se pronuncie sobre esto y forma parte esencial de los pilares que nosotros hemos definido en la construcción de este camino de institucionalidad y de combate a la inseguridad que tenemos en el país. La posibilidad... Ministro, es que justamente esa es la crítica y la preocupación al mismo tiempo, que queda poco tiempo para que vayamos a las urnas a votar por una consulta popular. Y usted ha dicho dos cosas que me preocupan. La una que no, usted llama proselitismo, pero yo creo que hay que hacer una campaña. Si el gobierno no hace la campaña para poder entender y poder difundir sobre todo, primero la idea que hay una consulta popular y segundo en qué consiste cada pregunta. Si no hacen una fuerte campaña que ya debería estar en marcha, entonces pues van a perder esta oportunidad de tener el apoyo popular para generar los importantes cambios que la consulta popular está planteando. Eso uno. Y por otro lado, sí, la gente pregunta un montón de cosas. Lo dijimos hace un momento en la entrevista anterior, que pues de todas formas el mandatario tendría que estar preparado para cualquier cosa que le pregunten, primero saber a qué responde y a qué no responde, y segundo, vincularla con el tema principal, que en este momento debería ser la consulta popular. Pero pues no se logró eso, se terminó desviando el tema. Entonces es como que preocupa qué es lo que va a pasar con la consulta, ministro. Sí, yo entiendo las dos consideraciones. La segunda tiene más que ver con una dinámica de entrevistas. Entonces hay las dinámicas de las entrevistas como esta, por ejemplo, se pregunta una cosa, se pregunta otra, hacemos un contrapunto, discutimos sobre algún tema. Entonces cada entrevista es un mundo en sí mismo y por lo tanto tiene su dinámica propia y sobre eso pues ya es llorar sobre mojado porque ya está, ya fue y ya se dijo lo que se dijo. Ahora, lo primero que es lo de la dinámica de la consulta, yo creo que ahí sí tomo nota de la crítica constructiva. Es importante, nosotros tenemos organizado un esquema para difundir la consulta, no para hacer proselitismo sobre ella ni para inducir a nadie, pero sí para poner esos elementos a disposición de la ciudadanía y que la ciudadanía pueda pronunciarse con conocimiento de causa. Eso es lo que nos interesa a nosotros, poner esos elementos a disposición de la ciudadanía más que inducirla a que diga sí o no. Porque como la consulta viene de la ciudadanía y va hacia la ciudadanía, entendemos que la ciudadanía naturalmente va a querer pronunciarse positivamente en favor de la consulta, porque insisto, aquí no hay gato encerrado, aquí no hay descubrimiento del agua tibia ni del hilo negro, aquí lo que tenemos es que poner esos elementos a disposición de la gente para que la gente pueda pronunciarse con claridad sobre qué quiere respecto de institucionalidad, de seguridad y de ambiente. ¿Cuándo arrancaría esa campaña, ministro? En enero que es el tiempo ya oficial. No nos olvidemos que ahorita pues estamos dentro de un tiempo extraoficial, pero esta campaña de difusión, no de proselitismo, de difusión, empezaría ya en enero y yo personalmente pienso ir a algunas universidades, pienso estar en la mayor cantidad de universidades posibles porque a mí me gusta mucho el ambiente académico. No voy a estar necesariamente en la calle distribuyendo papelitos de la consulta, pero sí en las universidades hablando con los chicos y explicándoles cuáles son los diferentes aspectos que hay que tomar en cuenta. De hecho, yo ya lo empecé a hacer, estuvimos en la Ecoteca hace 2 semanas, pero por lo de las fiestas, pues ya los chicos se fueron de vacaciones y todo eso, regresan a comienzos de enero, así que estaremos muy activos ahí en ese mes. Se han calificado actores políticos y sociales
para activar sobre la consulta. Sí. Y hay grupos políticos y sociales que están activando por el no, sin mayor reflexión de los contenidos, simplemente como una calificación a la gestión del presidente Guillermo Lasso. ¿Están conscientes de que eso puede terminar en una situación tan simple como calificar al mandatario? Bueno, así es la vida, pues como dicen, ¿no? Cuando yo tenía 15 años y me le declaraba a una chica, tenía la posibilidad de que me diga que sí o que no, pero de ahí seguía mi vida. Claro, me daba un poquito de tristeza. Ahora estamos hablando un poquito de cosas más serias, sin duda. Creo que el país está ante una extraordinaria oportunidad. No podemos dejarla pasar. Tenemos al frente la posibilidad de darle forma a un sistema que nos permita combatir con más eficiencia los problemas de inseguridad. Tenemos al frente la posibilidad de tomar decisiones que nos permitan tener un sistema institucional que funcione mejor. Tenemos la posibilidad de luchar por lo que queremos en materia de ambiente, y todo eso significa 8 veces sí a la consulta. Es así de plano y es así de simple, pero esto es una democracia, y en democracia la gente se pronuncia, y se pronuncia con el corazón, pero se pronuncia también con la cabeza. Nosotros siempre entendemos que el voto es una combinación. Algunos dicen que es más de hígado que de corazón y de cabeza, pero este es un tema demasiado serio para ser abordado solamente desde las tripas. Pero ¿cómo provocar que la población se embandere de los temas de la consulta, siendo temas álgidos, el tema de seguridad, el tema de la institucionalidad, de la independencia de la Fiscalía, del restarle atribuciones al Consejo de Participación? ¿Cómo lograr que la ciudadanía tome esa bandera? Bueno, yo creo que lo mejor siempre, yo siempre he pensado que la mejor política es la verdad y la transparencia. Yo creo que el embanderamiento pasa por evidenciar ante la ciudadanía los diferentes elementos que forman parte de esta petición de consulta. Y cuando uno lo hace con claridad, con transparencia y con objetividad, la gente está en condiciones de tomar su mejor decisión. Claro que muchos dirán, la campaña tiene muchos matices, ¿no? En lo que tiene que ver con los actores que van a hacer campaña, y unos dicen, sí, si no votas así es porque eres esto, si no votas asado es lo otro, o no te pronuncies en función de esta variable, sino de la de acá. Todo eso siempre hay en una campaña, pero nosotros estamos tranquilos, le digo sinceramente, no confiados, porque es una cuestión... ¿Por las encuestas que le dan una aceptación importante a los contenidos de la consulta? Porque hemos hecho el trabajo bien, porque hemos identificado cuáles son los temas importantes de la ciudadanía, y eso no cambia porque lo proponga yo, o lo proponga Pepe, o lo proponga Juan. Las verdades son inmutables independientemente de las personas, y nosotros lo que empezamos es por identificar una verdad de lo que necesitamos. De ahí que los actores políticos quieran darle el ángulo que prefieran para matizar o posicionar sus discursos, eso es otra cosa, pero al final del día el pueblo no es tonto. Tiene instinto y sabe cuando alguien está diciendo la verdad, y nosotros se lo estamos diciendo. ¿Le contamina la elección seccional al contenido de la consulta? Porque hay muchos que dicen no es oportuno haberlo hecho coincidir con el proceso electoral, poquito, más allá del ahorro de recursos. Un poquito sí, porque le pone rostro a muchas cosas, ¿no? Le pone rostro al gobierno, le pone rostro a los candidatos en una provincia o en otra provincia, entonces... ¿O esa misma era la intención? No era la intención. Nosotros queríamos hacerla antes, ya no dieron los tiempos. Tuvimos como 4 resoluciones de la Corte Constitucional. Queríamos salir un poco antes, pero esto también es como un poco ¿se acuerda cuando iba Ulises y se perdió fuera de Ítaca y Penélope tejía de día y destejía de noche? Entonces esto era un poco como tejer y destejer. No somos por Penélope, ahí, pero se les aparece el cíclope polifemo. Bueno, pero Ulises se le impuso al cíclope. Entonces, y de ahí tuvo otras peripecias, pero en todo caso a lo que voy es que pienso que nosotros hemos hecho las cosas bien, hemos actuado con verdad, hemos actuado con justicia, hemos actuado con bondad también, y esperamos que la ciudadanía se pronuncie de manera contundente ahora que va a tener la oportunidad. Y justamente ese es el reto, ministro. Le pongo otra historia, David contra Goliat. Aquí la historia de las consultas populares ha sido adversa cuando la situación del gobierno no es la mejor, pero yo coincido en algo con usted, y es que los tiempos han cambiado y la gente, el pueblo, no es tonto, y el pueblo hace las reflexiones del caso en el momento que lo necesita. Miremos lo que sucedió en Chile, en donde decían que la constitucional, el proceso de reforma constitucional estaba ganado, tanto así que prácticamente se sentaron a cruzarse de brazos, a hablar tonterías, a proponer cosas que nada que ver con los cambios que realmente necesitaba Chile. ¿Y qué le dijo la población? Le dijo que no. Los colombianos le dijeron que no, un proceso de paz que necesitaban
durante tantos años estuvieron anhelando ese proceso de paz y poder opinar sobre ello, y que dijeron que no, porque a la población no hay cómo venderle cualquier idea. Así es. Están mucho más pendientes de lo que todos pensamos y finalmente hasta de lo que las encuestas develan. La hora, la verdad, está el momento en que las personas están frente a las urnas leyendo cada pregunta. En torno a eso, ministro, quisiera ir rápidamente pues sobre algunas preguntas para que usted pueda destacar cuál es la opinión del gobierno y cuál es la propuesta del gobierno. Vamos entonces con la pregunta número 1, relacionada justamente con el viaje del presidente de la República a los Estados Unidos y esta posibilidad de estrechar las relaciones con un gobierno pues que estaba, yo digo, ¿no?, en mis palabras, un poquito como resentido porque el gobierno anterior se reunió con el presidente Donald Trump, de corte republicano. Este gobierno es de corte demócrata y quiere estar con demócratas, pero pues la política es así y tiene que adaptarse a lo que en la práctica los aliados hacen. Y aquí el gobierno se ha comprometido a una lucha pues mordaz contra el narcotráfico, y eso, entiendo, le gustó a los Estados Unidos. ¿Qué tan importante en este momento es aprobar, que los ecuatorianos aprobemos la extradición de ecuatorianos relacionados con delitos atroces o delincuencia organizada, como es el narcotráfico? Es absolutamente importante, es vital y es bien sencillo el tema. Cuando uno combate a mafias o pequeños criminales que tienen una limitación local o que tienen pocos medios o que tienen mecanismos locales, pues puede combatirlos con herramientas locales y con fuerzas locales y con infraestructura local. Cuando uno combate a mafias que tienen otro tipo de organización, otro tipo de logística, otro tipo de dineros, otro tipo de conexiones a nivel global, que es lo que traslada o va más allá de las limitaciones que tienen los estados y se convierte en una fuerza transnacional porque trasciende lo nacional, ya no es suficiente combatirlo con herramientas locales. La extradición es un mecanismo de colaboración internacional que nos da acceso a otra infraestructura carcelaria, que nos da acceso a otros sistemas de administración de justicia. ¿Y la soberanía qué dicen sus ex amigos correístas? La soberanía se manifiesta a través de las decisiones que toma un Estado para precautelar su territorio nacional y también sus convenios internacionales. Y no nos olvidemos que los convenios de extradición del Estado ecuatoriano con otros países existen y están en vigencia, pero hay una prohibición absurda y arbitraria en la Constitución que no impide que podamos utilizar esos convenios de extradición. Eso es inaceptable en un Estado democrático. Hoy en día el mundo está interconectado. No solamente estamos hablando de globalización de bienes, servicios y de las economías en general, sino también en la colaboración contra el crimen organizado transnacional. Porque así como hay actividades legítimas y lucrativas transnacionales y perfectamente buenas para el resto de países, también lo hay las ilícitas y las ilegítimas. ¿No bastan los convenios bilaterales de extradición? No bastan los convenios cuando hay prohibición en la Constitución, y eso es lo que estamos buscando, eliminar esa prohibición de la Constitución para que podamos acceder a esos mecanismos y a esas facilidades internacionales que nos permitan combatir de mejor manera lo que sucede aquí en el Ecuador y fuera de nuestras fronteras. Ministro, ¿quiénes calificarían para ser extraditables en nuestro país? Un poco para poder crímenes, ya ponerle rostro a esto, ¿no? Y sí, un poco imaginarnos qué es lo que puede pasar y cómo se puede ayudar. El que se roba una gallina, no. Ayudar a las sí, bandas de narcotraficantes, sí, ¿no? El que se roba una gallina, no. El que se roba un celular, tampoco. Porque eso los tenemos que combatir aquí, localmente con nuestra policía. Pero el que está en delitos como el narcotráfico, el que está en delitos como lavado de activos, el que está en delitos, por ejemplo, como la trata de blancas, que son crímenes calificados por una serie de convenios internacionales como de organización transnacional, esos sí son sujetos de extradición. Tráfico de armas. Tráfico de armas también. No estamos hablando solamente de narcotráfico. Hay gente que lo reduce al narcotráfico, pero no es solo narcotráfico. Son esta serie de posibilidades que acreditan organizaciones internacionales del crimen organizado que pueden hacerle mucho daño al Ecuador y que tenemos que combatirlas con convenios como el de la extradición. La pregunta relacionada... Claro, pero estamos hablando de ya los duros, ministro. Sí. Y hago esta relación porque de alguna manera la gente dice, ¿no? No, pero es que ya los capos están aquí en la cárcel y lo que tiene que haber es un mejor sistema de justicia y tiene que mejorarse el control en las cárceles y así respetar la soberanía
de nuestro país? ¿Por qué necesitamos la justicia de otro país? Expliquemos por qué. Y yo no sé si estamos hablando de que los fitos, los juniors, yo no sé, de los lobos, los nietas, los no sé qué, ¿esos son calificables para ser extraditables? Sí pueden ser calificables, pero depende de la categoría del delito. Depende de la categoría del delito, de la existencia de un convenio de extradición y de una serie de elementos técnicos que en su momento hay que determinarlos. Por ejemplo, si es un delito vinculado al narcotráfico, obviamente que habrá que analizar si es que de forma efectiva eso califica como un delito de organización transnacional. Ahora, aquí lo importante es que lo uno no es excluyente de lo otro. Las cárceles tienen que mejorar. Le doy un ejemplo. Hay cosas tan básicas que no se habían hecho en el Ecuador, pero tan básicas como era un censo penitenciario. O sea, entrar a una cárcel era como entrar a un hoyo negro. A un hoyo negro donde la gente se perdía. En algún momento alguien tomaba el control de la cárcel y luego nadie sabía lo que estaba pasando, solo sabía que otro tenía las llaves. Punto. Eso ya se acabó, porque con el gobierno del presidente Lasso, las decisiones que se tomaron fue empezar por poner la casa en orden en distinto nivel. Y eso significa, al menos en las cárceles, hacer un censo penitenciario para darle dignidad a la gente, saber quién entró por qué. Y, por cierto, convertirlo eso también en una herramienta de análisis cuando se vaya a utilizar el mecanismo de la extradición. Yo insisto, aquí los delitos menores de prisión menor no tienen por qué verse afectados ni entrar en este mecanismo de extradición. Pero aquellos que supongan, primero, vínculos con el crimen organizado transnacional y que además hayan tenido efectos en diferentes países y que además cuenten con un convenio de extradición, por supuesto que son susceptibles de entrar dentro de este Ministro, mecanismo. ¿cómo entender, por ejemplo, el hecho de que 2 militares en servicio activo y por qué no cumplir con las sanciones más allá de la Administración de Justicia? 2 militares en servicio activo brindando seguridad a un delincuente, lo que califica Fernando Villavicencio como 2 gatilleros del cartel de Sinaloa, 2 marinos en servicio activo, en su tiempo libre, dando seguridad a una organización delictiva. Eso es imposible. ¿Por qué no adoptar medidas que están al alcance y castigar ese tipo de hechos? Y tienen que ser castigados y van a ser castigados. Ese tipo de hechos son inadmisibles. Nosotros también, cuando dimos cuenta de esa información, se llevaron a cabo todas las investigaciones pertinentes. Las instituciones en materia de Fuerzas Armadas y del Ministerio de Interior la están llevando a cabo, y obviamente en unos días pues tendrán las conclusiones que correspondan y se tomarán las decisiones que vengan y que tengan mérito para ser tomadas. Pero lo que está claro es que no puede de ninguna manera tolerarse ese tipo de hechos, porque nosotros tenemos que actuar, como siempre hemos dicho, con claridad, con transparencia y también con intolerancia ante este tipo de comportamientos delictivos. ¿Van a haber acciones en este caso? Sí, por supuesto que sí. Se están llevando a cabo las investigaciones a través de las instituciones pertinentes. Las Fuerzas Armadas tienen que llevar a cabo su investigación, la policía tiene que llevar a cabo su investigación, el Ministerio del Interior tendrá que sacar las consecuencias de eso, y en función de eso estaremos tomando decisiones. Ministro, muchas gracias. Entiendo que tiene usted, no sé, Janet, sí. Estamos Solamente ya con... una última pregunta, ministro. Sé que se tiene que ir, pero rápidamente. Yo quisiera saber si la corrupción califica como un delito extraditable, porque si estamos hablando de lavado de dinero, los Estados Unidos no catalogan el lavado de dinero solamente proveniente del narcotráfico, también de la corrupción que intenta... Se desactivó tu micrófono, Janet. Janet, tu micrófono. Pero sí alcancé a escucharla. A ver, la respuesta. Sí. El lavado de activos es un delito extraditable, no solamente vinculado al narcotráfico, porque una de las vertientes es el narcotráfico. El lavado de activos supone la adquisición de dineros obtenidos ilegalmente y su fuente puede ser variada. Pero no nos olvidemos que ya ha habido personas sancionadas, por ejemplo, en los Estados Unidos por lavado de activos, no necesariamente vinculados al narcotráfico, pero sí actividades de corrupción. Por lo tanto, es un delito perfectamente extraditable, y de acuerdo a lo que se establece en los convenios internacionales, no hay una lista taxativa de delitos. Hay un concepto que es el de crimen organizado transnacional, que involucra una serie de elementos, pero que no ha supuesto una lista taxativa. ¿Por qué? Porque, como yo digo, la delincuencia también piensa y se reinventa. Entonces no puede haber un agotamiento de ese concepto en función de un solo criterio como el narcotráfico, sino que involucra algunos aspectos que pueden ser objeto de extradición en función de que se categoricen como crimen organizado transnacional, y por supuesto que el lavado de activos en sus diferentes facetas puede serlo.
Ministro, muchas gracias. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Le deseamos que tenga un excelente día y pues seguiremos analizando. Pregunta a pregunta son 8. Fíjese que una ya nos tomó tanto tiempo, pero sí. Importante como medio de comunicación ayudar a entender cuál es la importancia de cada pregunta para que ustedes puedan tomar su propia posición. Ya está el presidente del Consejo de la Judicatura, con quien también tenemos pendiente una importante conversación, así que gracias, ministro, que tenga un buen día y nos vamos a un corte y regresamos a seguir. Muchas gracias a ustedes también y felices fiestas. Polémica.